serie El Evangelio de Dios. El tema: ¿ha rechazado Dios a su pueblo? La porción que vamos a revisar es Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. No vamos a revisar todo el capítulo, pero vamos a dividir este capítulo en 3 secciones, que es como está, al momento de leer tú puedes identificar esta estructura. Tiene 3 secciones. Vamos a mirar la primera sección, que está alrededor de Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10. Pero de esta sección, Romanos 1:10, hoy solo vamos a poder revisar el versículo 1. Solo vamos a alcanzar a revisar el versículo 1. Mi idea inicial, mi pensamiento inicial era que podamos tener una visión de Romanos 11, mostrarte el bosque, como alguien diría, pero vamos a revisar cada árbol de este bosque, porque creo que hay mucha riqueza al momento de entrar en detalle. Entonces, Romanos capítulo 11, versículos 1 al 10, para tener todo el contexto, pero nos vamos a enfocar en el versículo 1. Tú recuerdas que Romanos 11 está en medio de esta sección entre los capítulos 9 y 11, donde Pablo está tratando con el problema de la incredulidad generalizada de la nación de Israel, ¿no es cierto? Este es el tema de Pablo. Pablo quiere explicar por qué Israel, su pueblo, después de haber visto a Dios obrando, después de haber sido testigos de la forma, de la manera en que Dios liberó a su pueblo de Egipto, ¿cómo es posible que un pueblo que disfrutó más bien de la misericordia de Dios, pudo en un momento negar a Dios, rechazar a Dios? ¿Cómo es esto posible? Y tú tienes que traer a tu memoria capítulos 9, capítulo 10, porque esta idea está siendo construida por Pablo a lo largo de estos capítulos. Debemos recordar también que Israel es el pueblo escogido por Dios para ser los recipientes primarios de la gracia del Señor, los recipientes primarios de la salvación que se encuentra solo en Cristo. Y Dios, al escoger este pueblo, Él celebra un pacto con Abraham. De hecho, al inicio mismo de la carta de Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 16, hay una declaración que pone énfasis a este pensamiento de Pablo respecto a su pueblo y respecto a los gentiles, nosotros. Por ejemplo, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, de los gentiles. Entonces Dios, a pesar de la resistencia, Romanos 10:21, de la terquedad del pueblo de Israel, del rechazo continuo de Israel para con Dios, Dios sigue poniendo el evangelio de gracia para su pueblo. El corazón de Dios no ha cambiado respecto a su pueblo. Pero tú debes observar en este versículo que acabamos de leer, Romanos 1:16, que este evangelio es el poder de Dios para salvación. El evangelio es la herramienta, el instrumento poderoso en las manos de Dios para salvar. Y este evangelio, recuerda por favor, este evangelio es Cristo. Este evangelio es la obra de Cristo. Es entender quién es Cristo y es entender la obra de Cristo. Esta comprensión es el poder de Dios operando en el evangelio que nos lleva a creer. Ahora, obviamente, cuando miramos al pueblo de Israel y miramos cuando Cristo vino, cuando Cristo se encarnó, a los suyos vino, dice la palabra, y los suyos los rechazaron. Los suyos no podían entender que Jesús era el Mesías. No podían entender. Pero es importante también notar que aunque el pueblo no entendió que el Mesías había llegado, la visión de Dios para salvación no cambió. Es por la proclamación del evangelio, por la sola gracia, la sola fe, que tanto judíos como gentiles
son salvados. Los judíos, en el contexto de las Escrituras, no gozan de algo especial para poder ser salvados. Ellos tienen un problema mayor en realidad, porque la revelación de Dios fue mucho más grande que a los gentiles, considerando el Antiguo Testamento, considerando que ellos no recibieron las obras de Dios como una transmisión de historias. Esto fue obviamente muchos años después, pero es que el pueblo de Dios vio a Dios obrando, escuchó a Dios, y a pesar de ello su corazón se llenó de incredulidad. Entonces Romanos 1:16 es el ancla de Romanos 11 para poder entender que Dios sigue insistiendo con su pueblo Israel para que miren en el Evangelio a Cristo y por gracia ellos puedan ser salvados. Entonces, frente a este rechazo, un rechazo deliberado del pueblo de Dios, Pablo quiere aclarar que esta acción de Israel de rechazar a Dios no pone en duda la fidelidad de Dios. Y esto es muy importante. A pesar del rechazo del pueblo de Israel, Dios sigue siendo fiel. Dios no cambia. Su pueblo lo niega, su pueblo lo rechaza, pero Dios no cambia. Dios permanece siempre fiel a pesar del rechazo de su pueblo. Dios se mantiene fiel a las promesas para con su pueblo, porque si Dios deja de ser fiel con su pueblo Israel, imagínate lo que sería con nosotros, su iglesia. Tendríamos, entre comillas, el derecho de dudar si Dios es realmente fiel. Podríamos cuestionar si aquello que Dios ha establecido en su palabra es cierto. Podríamos cuestionar el hecho de que, oye, son buenas historias, hay algunos asuntos interesantes, pero realmente este libro no es veraz. Pablo quiere asegurarse de que a pesar de la infidelidad, incredulidad del pueblo de Israel, Dios sigue siendo fiel a sus promesas para con su pueblo. La evidencia, una de las evidencias, Romanos 1:16 que acabamos de leer, este evangelio, poder de Dios para salvación, primero Dios dice a mi pueblo, los judíos, y también a los griegos, los gentiles. Dios es fiel a su palabra. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Entonces, como iglesia podemos descansar en esta promesa del Señor, en sus promesas, en las promesas del Señor, que Él las va a cumplir. No hay duda. Sus promesas no dependen de mí. Sus promesas no dependen de cuánto yo ore, mucho, poco, casi nada. Sus promesas no descansan en mi conducta. Sus promesas no descansan en cómo yo vivo. Sus promesas están condicionadas a su carácter. Sus promesas están condicionadas a su carácter. Y Dios es un Dios veraz. Dios es un Dios fiel. Nada lo mueve, nada lo altera, nada lo hace cambiar de opinión. Lo que Él ha dicho, Él lo hace. Lo que Él ha prometido, Él va a cumplir. Y alrededor de este pensamiento, Pablo va a decirnos que su palabra no ha fallado, que su palabra no ha cambiado. El argumento de Pablo que va a desarrollar en Romanos 11 tiene ese énfasis. Algunos pueden dudar, insisto, de la veracidad de sus promesas al ver un pueblo infiel, pero Dios dice, yo no fallo, mi palabra no cambia. Yo voy a cumplir aquello a lo que yo, Dios, me he comprometido. Este es el escenario de Romanos capítulo 11. Con esto en mente, observa conmigo el versículo 1 de Romanos capítulo 11. Vamos a leer toda esta porción del versículo 1 al 10 para tener en mente el contexto. E insisto, hoy solo vamos a alcanzar a revisar
el primer versículo. Y de hecho ni siquiera el primer versículo completo, sino la mitad del versículo 1. ¿Sale? Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Porque yo también soy israelita, es Pablo hablando. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? Cómo suplica a Dios contra Israel: Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado, y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado. Pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito: Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: su banquete se convertirá en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Volvamos al versículo 1. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Esta es la ruta para nuestro mensaje. Primero, quiero que hablemos respecto a cuál la razón por la que Dios no ha rechazado a su pueblo. Y esto tiene que ver con su carácter. Esto tiene que ver con su carácter. A la pregunta, ¿cuál la razón por la que Dios no ha rechazado a su pueblo? La respuesta tiene que ver con su carácter. La segunda pregunta que vamos a buscar responder, no hoy, la siguiente semana, pero para que tengas en mente, es cuáles son las evidencias de que Dios no ha rechazado a su pueblo. ¿Cuáles las evidencias de que Dios no ha rechazado a su pueblo? Respondamos la primera pregunta. ¿Cuál es la razón por la que Dios no ha rechazado a su pueblo? ¿Cuál es esta razón por la que Dios no ha rechazado a su pueblo? Debemos traer a nuestra memoria que ningún mensaje de las Escrituras es más claro o es más repetido con mayor frecuencia que la declaración incondicional de que en Dios se puede confiar. A lo largo de las Escrituras, una de las declaraciones que tú vas a encontrar una y otra vez es que en Dios se puede confiar, que Él es la fuente y medida misma de la verdad, porque Él es la verdad. Y por definición, la palabra es absolutamente digna de confianza, porque aquel que la inspiró es veraz. Las Escrituras, entonces, lo que narran las Escrituras, también también están basadas en la suficiencia de quien es Dios, que es veraz. Por lo tanto, su palabra es verdad. Todo lo que Dios dice es verdadero. Todo lo que Dios dice es verdadero. Y todo lo que Él promete sucede y se cumple sin excepción alguna. Este es el sentido del versículo. Este es el carácter de Dios. Esta es la esencia y la naturaleza de Dios. Él es veraz. Él es veraz. No hay duda entonces, como vamos a mirar en unos segundos, de que aquello que Él ha establecido desde la eternidad se va a cumplir. No hay duda alguna. Porque si algo no se cumpliese de lo que Él ha dicho y lo que revela su palabra, Dios no es veraz. Y si Dios no es veraz, Dios no es Dios.
Y si Dios no es nuestro Dios, de quien decimos es veraz, pero se halla que no cumple su palabra, perdemos el tiempo. Porque ¿cómo podemos seguir a un Dios que no cumple sus promesas? ¿Cómo podemos seguir a un Dios que no es veraz? Sería un Dios más que se sumaría a los cientos y miles de dioses alrededor del mundo. Pero nuestro Dios es veraz. Es veraz. Escucha lo que dice Josué en el capítulo 23, Josué capítulo 23, versículo 14. Josué hablando con el pueblo de Israel dice: miren, hoy me voy por el camino de toda la tierra, y ustedes saben con todo su corazón y con toda su alma que ninguna de las buenas palabras que el Señor su Dios habló acerca de ustedes ha fallado. Todas les han sido cumplidas. Ninguna de ellas ha faltado. Ninguna palabra del Señor ha faltado. Este es Dios. Este es Dios. Lo que Él dijo que iba a hacer, está diciendo Josué, Dios lo hizo. David, en una gran porción de los salmos, la centralidad está alrededor de Dios de verdad. Nuestro Dios es el Dios de toda verdad. Salmos 31:5 es solo una referencia de esta afirmación, que Dios es Dios de verdad. Salomón, por ejemplo, él orando en el altar a favor del pueblo de Dios, en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 55 y 56 dice: y se puso de pie y bendijo a toda la asamblea de Israel en alta voz diciendo: bendito sea el Señor, que ha dado reposo a su pueblo Israel, conforme a todo lo que prometió. Ninguna palabra ha fallado de toda su buena promesa que hizo por medio de su siervo Moisés. Ninguna palabra. Dios cumple lo que dice con extrema precisión. Con extrema precisión. Y esto es lo que quieren resaltar estos versículos. No es que Dios sufre alguna alteración al momento de cumplir con sus promesas. Porque sus promesas se basan una vez más en quién Él es. Se basan en su naturaleza, se basan en su carácter. No hay margen para que Dios pueda decir: me equivoqué. En su oración de intercesión como sumo sacerdote, Jesús rogó a su Padre a favor de aquellos que lo iban a seguir diciendo. En Juan, capítulo 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Me llama la atención dos aspectos de este versículo. El primero es que el medio de santificación para el creyente, ¿cuál es? Su palabra. Su palabra es el medio que Dios usa para santificar nuestras vidas, porque su palabra es verdad. Todo lo que está establecido en su palabra es verdad, y es lo que Jesús está afirmando. Pablo, escribiendo a Tito, capítulo 1, versículo 2, le dice: con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los cielos, desde los tiempos eternos. Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Pregunta: ¿Dios te ha mentido? ¿Dios te ha engañado? Frente a sus promesas, ¿Dios te ha defraudado? Frente a lo que su palabra dice, ¿Él ha hecho algo contrario a su naturaleza? Alguien puede levantar la mano y decir: sí, Dios me ha mentido. Yo he orado por algo y Él no me ha respondido. Dios no es veraz. Dios no responde. No, espérate. Dios sí responde. Conforme sus propósitos, conforme su voluntad, Él va a responder.
Pero aún en su respuesta, Él no violenta su verdad, Él no violenta su palabra. Dios no miente. Lo que Él ha prometido, dice la palabra, desde los tiempos eternos Él lo va a hacer. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Fiel es aquel que prometió. Y otra vez me llama la atención este texto, porque lo que nos está diciendo es: mantente firme en la esperanza que tú has abrazado. Puede haber momentos de incertidumbre, puede haber momentos de quebranto, puede haber momentos de duda, pero la palabra te dice: mantente firme, porque fiel es aquel que prometió. No dudes de aquel que te llamó. No dudes de aquel que te alcanzó con su sola gracia. No dudes de su fidelidad. No dudes de quién Él es. No dudes de lo que su palabra dice. Sostente firme. Sostente, párate firme. Enfócate en quién Él es, y Él es fiel. Ese es el sentido. Cuando miramos a Israel alrededor del Dios soberano, quien dio promesas, tú hallas sin lugar a dudas a lo largo del Antiguo Testamento promesas claras, promesas específicas dirigidas o hechas a su nación Israel. Pero algunas de estas promesas eran promesas condicionales. Y estas promesas condicionales estaban sujetas a la obediencia del pueblo de Israel. Esas son las promesas condicionales de Dios. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué va a suceder? Te va a ir bien. Vas a tener larga vida sobre la tierra. Esa es una promesa condicional. Deshonra a tus padres. Dios hablando de Israel. Va a suceder todo lo opuesto. Estas son las promesas condicionales de Dios, sujetas a la obediencia de su pueblo, pero promesas grandes, como dice Spurgeon, para su pueblo escogido fueron incondicionales y se basan por completo en la integridad, rectitud e inmutabilidad de Dios. Otra vez, las promesas incondicionales de Dios para con su pueblo se basan en la integridad, rectitud e inmutabilidad de Dios. ¿Qué significa esto? Que a pesar de su pueblo, Dios va a cumplir sus promesas. Y lo mismo sucede con nosotros. A pesar de nuestra infidelidad, Dios sigue siendo fiel. A pesar de una vida carente espiritualmente, desnutrida espiritualmente, Dios sigue siendo proveedor. Dios sigue siendo proveedor. Dios sigue sosteniéndonos. Dios sigue cuidando de nosotros, porque Él es fiel a su promesa. Él es fiel a sí mismo. Entonces su fidelidad no está condicionada por cuánto ores. No pienses que la inversión de tu tiempo para orar, por ejemplo, va a conseguir un favor mayor de Dios. No pienses aquello. No pienses aquello. La razón por la que oramos es para depender más de Él. Esa es la razón. Para conocerlo más a Él. La oración no se trata de nosotros. La oración no se trata de nosotros. Se trata de ver a Dios de manera mucho más clara, desplegando su mano generosa sobre nuestras vidas. Pero Él es fiel. O alguien puede hablar de la infidelidad de Dios. Aún mientras te encontrabas postrado en cama, tal vez sin trabajo, tal vez pasando un tiempo difícil, y probablemente en medio de ese estado, tú has sentido que Dios probablemente no estaba, o no como quisieras. Pero Dios es fiel a su palabra. Él ha dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta que nos portemos mal, hasta que pequemos, hasta el fin de los tiempos. Esa es su promesa.
Estas promesas entonces son incondicionales, no dependen absolutamente de nada, sino solo de su gracia. Pink decía, si Dios fallara en cumplir esas promesas, sería menos que recto y justo. Sería algo que Dios no puede ser, y Dios no puede ser infiel. Dios no puede ser alguien que no cumple sus promesas. Entonces la pregunta de Pablo, versículo 1, la primera parte del capítulo 11, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? ¿Será que a pesar de la infidelidad de Dios, de la infidelidad de su pueblo Israel, Dios los ha rechazado? No. Pero es que eran bien infieles. O sea, pueblo más infiel que este tú no hallas. Lee el Antiguo Testamento. Dios les daba todo, Dios los cuidaba, Dios los protegía, Dios proveía, pero a la mera hora se iban tras dioses paganos. Dios decía, no se unan con mujeres de pueblos paganos. ¿Y qué hacían los varones de Israel? Iban y se unían con mujeres paganas. Yo soy su Dios, a mí me rendirán culto, solo a mí me adorarán. ¿Y qué hacían los de Israel? Elevaban altares a otros dioses. Pero a pesar de ello, ¿Dios ha desechado a su pueblo? La respuesta de Pablo es de ningún modo. De ningún modo. ¿Cuál es la razón? Su carácter. ¿Qué área de su carácter? Él es inmutable. Él es inmutable. Este es el pensamiento de Pablo al momento de decir que Dios no ha desechado a su pueblo y que Él no cambia. La razón, la causa, Él es inmutable. La pregunta es, ¿qué es inmutable? Es tan profundo que es lo opuesto a mutable. Así de profundo. Inmutable es lo opuesto a mutable. Mutable significa algo sujeto a cambio. Inmutación es una palabra que se usa normalmente cuando algo cambia de forma, cuando una naturaleza va cambiando en su condición, cuando una sustancia cambia, es mutable, sujeto a cambio. Y eso somos nosotros. ¿No es cierto? Sí, somos mutables. Estoy hablando alrededor de nuestro carácter. Es un buen día y amaneces contento y feliz, abrazas a todos, preparas el desayuno, tú sirves, tú lavas, tú todo. Y por alguna razón amaneces de malas. No, eres un peligro caminando. Eres un peligro caminando. Tu día puede estar muy bien. Una llamada y tú quieres matar a alguien. Tu día puede ser extraordinario. Una pequeña discusión te cambia tu estado de ánimo, cambia tu humor, cambia tu carácter. ¿No es cierto? Sí. Y el que diga que no, acaba de mutar, está cambiando. Pero Dios es inmutable. Dios es inmutable, Él no cambia. Permíteme darte 3 cualidades de la inmutabilidad de Dios. Primero, Dios no cambia. Esta es una cualidad de su inmutabilidad. Dios no cambia. Voy a leer un par de versículos muy rápido por un tema de tiempo. Dios es eterno. Él no cambia. Salmos 93:2. Él es Rey eterno. Jeremías 10:10. Él es incorruptible. Romanos 1:23. Él es el único que tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:16. Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él no cambia. Salmos 102, versículos 26 y 27. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos como una vestidura se desgastarán, como vestido los mudarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo, tus años no tendrán fin. Isaías 48:12. Yo el primero, dice Dios, yo también el postrero. Dios no cambia. Dios no sufre arrebatos en el cielo. Dios no es que alguien de sus hijos hace algo que no debería hacer y Dios dice,
lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. No quiero escucharlo hasta que se me pase. ¿No se escuchó esas frases? Estoy renegando, no me hablen. No me hablen. ¿Te imaginas a Dios en el cielo así? Acabamos de hacer algo que no debíamos, acabamos de pecar y Dios dice, no quiero que me hables hasta que... Gabriel, con todo. No. Pecamos. Dios no cambia. Dios extiende sus brazos y nos dice, hijo, ven. Hijo, ven, hablemos. Hablemos de tu pecado, hijo. Mi sangre te limpia. Mi sangre te limpia. Yo he muerto por ese pecado. Dios no cambia. Dios no cambia. Parker dice, Dios existe desde y para siempre y nunca cambia. No envejece. Su vida ni crece ni mengua. No adquiere nuevos poderes. No pierde los que tiene. No madura ni se desarrolla. No aumenta en sabiduría ni en fuerza, ni se debilita con el paso del tiempo. No puede experimentar ningún cambio porque ya es perfecto. Y siendo perfecto no sufre ninguna variación. Fin de la cita. Esto es inmutabilidad. Mira, muchos pueden alejarse de Dios por meses, algunos por años, y pueden hacer de su vida como la del hijo pródigo, que al final terminan comiendo con los cerdos. Aún en esa condición, Dios para con nosotros, siendo sus hijos, no cambia. Esto no es una licencia para pecar. Como Dios no cambia y Él me ama tanto y es tan misericordioso, yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No, ahí tienes un pequeño gran problema. Primera de Juan capítulo 3. Si tú practicas el pecado, si tú haces del pecado un hábito, dice las Escrituras, tú no lo has visto y tú no lo has conocido. Porque si lo has visto y lo has conocido, lo que menos te permites es un estado de pecaminosidad. No es que no pecamos, no es que no pecamos, pero aún en medio de nuestro pecado Él nos llama. Aún en medio de un tiempo estar apartados y nuestra vida enfriándose, diluyéndose espiritualmente, Dios nos sigue llamando hacia Él. Dios nos sigue llamando hacia Él. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Segundo, dijimos que Dios no cambia. El carácter de Dios no cambia. Yo mencionaba hace unos segundos que las tensiones, los problemas pueden cambiar nuestro carácter, ¿no es cierto? Sí, cambia. Vas a trabajar y te va mal y vuelves enchilado. Te vas enchilado porque ahí están tus compañeros, te tienes que poner feliz. Como que nuestra conducta llega a ser como una especie de ética situacional, ¿no es cierto? Sí, estamos en la iglesia y todos debemos lucir santos, todos. Me estoy ahogando en mis problemas, pero debo ser santo. Pero salgo y todo ese asunto vuelve, nuestro carácter cambia, somos mutables como decíamos. Pero nada cambia el carácter de Dios. Nada. Dios jamás se vuelve menos veraz, menos misericordioso, menos justo, menos bueno de lo que Él ya es. Él es la perfección de la misericordia, la bondad, la fidelidad. Él es la perfección. Siendo perfecto, lo que yo haga no lo cambia. A veces escuchas frases como Dios está enojado conmigo. ¿Cómo es eso? Es que siento que Dios no me ama. Es que tú no necesitas sentirlo. No necesitas sentirlo.
Tú necesitas creer en tu corazón que Él es amor, la evidencia, la cruz, amor perfecto que te abraza todos los días. ¿Lo sientas o no? Él no cambia. Él no cambia por nuestro estado de ánimo. Puede estar chillando y decir, es que Dios no me consuela. Dios te está consolando, porque Él es el consolador. Estoy afligido, no tengo paz. Él es tu paz y Él da paz que sobrepasa todo entendimiento. No necesitas sentirlo, necesitas creer que Él es veraz. Este es el sentido. Él es inmutable, su carácter es inmutable. En el Antiguo Testamento hay una frase extraordinaria cuando le dicen, ¿cómo les diré que te llamas? Moisés hablando con Dios. Dios le dice, yo soy el que soy. Pero esta frase no es más bien una declaración o una descripción de quién es Dios. Es una declaración de su existencia autónoma y de su eterna inmutabilidad. Yo soy el que soy. Lo que está diciendo es, yo soy autoexistente. Yo soy inmutable. Yo soy el que soy. En otras palabras, lo que Dios está diciendo es, yo no dependo de nadie. No sé si has escuchado frases como, Dios necesita mi adoración. Dios necesita tener intimidad conmigo. Necesitamos ser íntimos. Oye, ¿qué onda? Dios no cambia porque tú le cantes más. Dios no cambia, no te haces más favorable a las misericordias de Dios porque cantes afinado. Mi adoración no mueve el corazón de Dios. Él sigue siendo Dios. Yo puedo adorarle entendiendo lo que estoy diciendo, sin entender, Él sigue siendo Dios. Ahora, la invitación no es a cantar como querramos, porque la palabra regula cómo debemos cantar, y la palabra dice que debemos cantar con entendimiento. Que aquello que estoy pronunciando sea informado por mi mente. Si yo digo Dios es santo, mi mente debe ser informada de aquello para que mi corazón se eleve frente a este Dios santo. Pero si te quedas mudo, si pierdes el habla, ¿cómo le haces? ¿Dejas de tener intimidad con Dios? No, porque Dios no depende de nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle. Nosotros necesitamos cantar al Señor. Nosotros necesitamos orar. Nosotros necesitamos leer su palabra. Él es inmutable. Él no cambia. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio en Él. No hay ni siquiera una sombra de variación. Nada opaca su naturaleza. Nada opaca su naturaleza. Esto debería llenar nuestro corazón de gozo, creo yo. ¿Saben por qué? Porque cuando peco, porque soy consciente cuando peco, yo debería recordar que mi Dios es inmutable y a pesar de esto Él me sigue amando. Entonces mi respuesta a su amor es arrepentimiento, porque su amor me conmueve. Mi arrepentimiento no conmueve a Dios. Mi arrepentimiento lo que hace es mostrar gratitud por todo lo que Él hace a favor mío. Tercero, siendo Dios inmutable, por eso cumple sus promesas para con su pueblo. Los propósitos de Dios no cambian. Sus propósitos no cambian. 1 Samuel capítulo 15, versículo 29 dice, también la gloria de Israel no mentirá, ni cambiará su propósito, porque Él no es hombre para que cambie de propósito.
¿Tú eres de los que hace promesas al Señor? Sí, eres, yo soy. Es como, Señor, el lunes 5 de la mañana, de rodillas, Señor, clamándote, buscándote. Señor, si tú me sanas, yo te prometo, Señor, que voy a hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Señor, si tú me lo das, te vamos a servir toda la vida. Te prometo, Señor. Si tú me das este empleo, Señor, voy a ser fiel en mis ofrendas. Y tú y yo sabemos, un último ejemplo, ya con que Dios te prospere económicamente, te dé más, te cuesta dar. Había alguien, un pastor, contaba esta historia, decía, enseñando sobre las ofrendas y los diezmos y todo aquello. Paréntesis, si tú nos visitas, no voy a recoger ninguna ofrenda, no te voy a animar a que des, porque aquí nos recogemos ofrendas o diezmos, tú tienes la libertad para hacerlo. Cierro mi paréntesis, solo por aclarar por lo que voy a decir. Este pastor dice, hermanos, tienen que ofrendar, y se acercó un hermano al final de la reunión y le dice, mira, yo estoy sin trabajo de hace meses, pero si el Señor me da un trabajo, yo prometo en este altar que voy a ser fiel en mis ofrendas. Y el pastor le dice, ok, oremos. A las 2 semanas hay un trabajo. Y este hermano llega y da su ofrenda. Y le dice, mire, pastor, me es difícil por mis responsabilidades el poder yo llegar con regularidad a la iglesia, pero no quiero dejar de ofrendar, yo quiero quiero cumplir mi promesa al Señor. Y el pastor le dice, ok, yo voy a ir a tu trabajo, tú me dices la fecha y yo puedo recoger y hacemos el recibito y quién sabe qué. Sale y empieza a ir, 1 mes, 3 meses, 4 meses. Y un día llega el pastor y le dice, mire, pastor, me han subido de cargo y ahora gano 4 veces más de lo que ganaba. Y el pastor se pone feliz, le dice, oh, qué bien, qué bien. Entonces tu ofrenda es de tanto monto. Sí, pero no estoy seguro, pastor. No estoy seguro. Yo creo que Dios no quiere de esta forma. Yo voy a seguir dando lo que daba. Y el pastor dice, no es un problema el monto, sino es tu corazón. No, pero es que no me entiende, tengo muchos más gastos. ¿Has notado eso? Tienes más ingresos y gastas más, y con menos. Esa ecuación es rara, pero ok. Entonces dice, no creo que pueda seguir dando. Y el pastor dice, perfecto, tranquilo, no te preocupes, vamos a orar. Van a orar y dice, Señor, el pastor, Señor, quiero rogarte que por favor tú le quites su trabajo para que él pueda recordar la promesa que hizo contigo. Y el hermano dice, no, voy a ofrendar. Nosotros cambiamos todo el tiempo. 2024, Señor, te vamos a servir. En vez de marzo y ni empezaste. Voy a ayunar, Señor, y sigues comiendo más. No somos fieles a nuestra palabra. No somos fieles a nuestra palabra. Pero Dios es fiel. A pesar de nosotros, Él no cambia sus propósitos. Mira lo que dice en Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. ¿No hace eco de Romanos 11:1? ¿Será que Dios no va a cumplir sus promesas para con su pueblo? ¿Será que Dios ha desechado a su pueblo? Y Pablo dice, de ninguna manera. No, de ninguna manera, porque Él es fiel, porque Él es inmutable. Cuando hablamos de arrepentimiento, estamos hablando de revisar decisiones que hemos tomado de manera equivocada, ¿no es cierto? Hacemos algo y decimos, me arrepiento de esto, y como que tienes que pensar y reflexionar y cambiar el rumbo de tus decisiones, de lo que vas a hacer. Dios jamás cambia el rumbo de nada.
Dios jamás tiene que revisar sus decisiones. Dios jamás en el cielo está caminando de un extremo a otro preocupado porque hizo algo mal. Dios no pone en campaña a los ángeles para resolver los problemas que ha ocasionado sus malas decisiones. Jamás. Él es inmutable. Subraya eso en tu mente. Nuestro Dios es inmutable. Arthur Pink dice: una de dos cosas hace que el hombre cambie de parecer y modifique sus planes: la falta de visión para anticipar algo o la falta de visión para ejecutarlas. Pero Dios es omnisciente, todo lo sabe, omnipotente, es todopoderoso, es inmutable, jamás modifica sus decretos. Jamás. Lo que Él ha visto desde la eternidad se cumple. Se cumple. Él no tiene plan B, plan C, si esto no sale bien, si esto no resulta. Jesús no es el plan B a algo que falló. De ninguna manera. De ninguna manera. Dios diseñó este plan, que en un tiempo la segunda persona de la Trinidad se haga hombre, se encarne, por un plan predefinido, predecretado desde la eternidad. No es que algo falló y Jesús tuvo que venir a resolver un problema. No fue así. Fue el cumplimiento de algo que sucedió en la mente de Dios en la eternidad. A la luz de esto, y contemplando lo que la palabra nos ha dicho respecto a su inmutabilidad, a que Él no cambia, a que Él permanece siempre fiel, Pablo dice que lo que sostiene las promesas de Dios es los pactos, o el pacto más bien, que Él celebró con Israel por medio de Abraham. Permíteme leerte un par de textos para ir cerrando, para que podamos entender por qué Dios no iba a fallar a su pueblo, por qué Dios, a pesar de la infidelidad de su pueblo Israel, sus promesas continúan vigentes hasta el día de hoy. Génesis 12, versículos 2 y 3. Haré de ti una nación grande. Este es Dios hablando. Y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el pacto que celebró Dios con Abraham. A pesar de la infidelidad, Dios sigue viendo a Israel como una nación grande. A pesar de su infidelidad, Dios sigue bendiciendo a su pueblo. A pesar de su infidelidad, las bendiciones de Dios no faltan para con Israel. Que tu mente no vaya a decir: pero estos israelitas y las cosas que hacen. No, piensa en ti. A pesar de tu infidelidad, Dios te sigue bendiciendo. Dios te sigue bendiciendo. ¿O alguien no ha sido bendecido por Dios? Todos. Desde hallar un pan en tu mesa, tener un techo que te cobije, el privilegio de tener un trabajo, probablemente no el cargo que sueñas, probablemente no el salario que esperarías, pero Dios se muestra fiel. Y esto es lo que describe esta promesa para con Israel, y su promesa que se extiende hasta nosotros. Génesis 13, versículos 14 y 17, dice: y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Este es el carácter de Dios, el cual está citando Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 1. Dios va a mantenerse fiel a sus promesas. Pregunta: ¿Dios entonces ha desechado a su pueblo? No. Pregunta: siendo que tú no lo estás buscando, siendo que tu vida espiritual es anémica, siendo que a veces amas más tu pecado que a Cristo, siendo que espiritualmente te has alejado del Señor, pregunta:
¿Dios te ha desechado? No, Dios no te ha desechado. Pero lo que hoy Dios te está diciendo es: hijo, hija, vuelve. Vuelve. La razón: mi amor no ha cambiado. Mi amor por ti no ha cambiado. ¿Recuerdas Isaías que citaba Romanos capítulo 10? Dios abre sus brazos, ensancha sus brazos y dice: aquí estoy. Ok, eso te dice en esta mañana. Porque yo no he cambiado. A pesar de que tú sí cambias conmigo. A pesar que tu vida espiritual es como un sube y baja. Épocas de estar muy fuerte y épocas de casi tocar tierra. Pese a que tú cambias respecto a tu amor hacia mí, a tu fidelidad hacia mí. Pese a que múltiples veces vulneras y violentas mi palabra, yo no he cambiado para contigo. Si dudas, mira la cruz. Dios no ha desechado a su pueblo. A pesar, Romanos 10:21, de que este pueblo se mostró desobediente y rebelde, Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces todo lo que viene a partir de la segunda parte del versículo 1 hasta el final del capítulo versículo 32 habla de esto, se sustenta en esto todo lo que Dios va a hacer. Entonces, si algo tú puedes llevar en tu mente es eso: mi Dios es inmutable. Si vas a salir con algo en esta mañana de este lugar, es: mi Dios es inmutable. Mi Dios no cambia, su amor no cambia, fidelidad, misericordia no cambian para conmigo. Salmos 89, versículos 31 y 37 dice: si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré, David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. ¿Notas el amor del Señor? Pueblo infiel, Dios disciplina. Hebreos: Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo, porque ama. No es un mal padre. No es de esos padres que dejan que sus hijos hagan lo que quieran y no cuidan de ellos en formar carácter. No, nuestro Dios no es así. Nuestro Dios nos ama, que cuando hacemos algo que no corresponde a su santidad, Dios puede disciplinarnos. Y si persisto en mi terquedad, Dios me puede azotar. No es otra cosa que su disciplina tiene más peso. Pero a pesar de ello, dice: no quitaré de ti mi misericordia, no quitaré de ti mi fidelidad, no quebrantaré mi pacto, no quebrantaré mi palabra, no cambiaré mis palabras. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Quiero invitarte a que abracemos en esta mañana, con nuestra mente entender y en nuestro corazón abrazar con profunda devoción que Dios es inmutable, que Él no cambia. Él nos salvó, Él nos preserva, porque Él no cambia. ¿Me explico? Él nos preserva porque Él no cambia. No es como que un día Dios dice: ya no te quiero como mi hijo, y te desecha. No. Dios es inmutable, no cambia, por eso nos preserva. Creer en que nuestro Dios es inmutable nos debe impulsar a depender completamente de Él. Pero por otro lado, debe generar en nosotros una profunda reverencia, un profundo temor de que si bien Él cumple todas sus promesas, Él también demanda de nosotros fidelidad. Aunque su fidelidad no cambia,
Pero en respuesta a su inmutabilidad, mi vida debe expresar y mostrar fidelidad. Puedo descansar, Filipenses 1:6, que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Querido hermano, lo que Dios ha empezado en ti, Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. ¿Saben por qué? No porque seamos buenas personas, porque Él es inmutable, porque Él ha dicho que lo va a hacer, y Él nos va a cincelar, y Él nos va a moldear, porque Él nos está preparando para una eternidad con Él. Todo lo que Él hace es preparación para esa eternidad. Lo que Él ha empezado en tu vida, lo que Él ha empezado en mi vida, Él va a terminar. Él va a terminar. Vamos a orar.